Voy a quitar. Ya. Entonces, los ácidos oxácidos, lo que vamos a ver nosotros entonces es la fórmula directa. Lo que nos decía hace rato. Tenemos dos casos en los ácidos oxácidos. Uno de los casos dice cuando el número de oxidación es par y cuando el número de oxidación es impar. Entonces, en estos dos casos varía un poquito la fórmula. Nos dice que cuando es el número de oxidación par, yo anoto hidrógeno, no metal y oxígeno. Ese es el orden que siempre voy a anotar. Pero cuando el número de oxidación sea par del no metal, yo tengo que anotar un 2 aquí al hidrógeno como subíndice. Eso no tengo que olvidar. Ahora, ¿qué sucede cuando es impar? Yo anoto hidrógeno, no metal y oxígeno. Entonces, la fórmula se mantiene así tal cual está. No anoto aquí un 2, sino se sigue manteniendo un subíndice 1. ¿Ya? Y esto vamos a ver en el ejemplo, por qué se anota 2 cuando es par y por qué se anota 1 cuando es impar. Ahora sí, lo que les decía, díctenme un no metal cualquiera para empezar a hacer una fórmula directa. Un no metal cualquiera. Carbono, profe. Carbono. Entonces, este es el orden que debo escribir. Primero el hidrógeno. Primero el hidrógeno. Seguido del no metal, carbono y el oxígeno. Ahora, me fijo cómo son los números de oxidación del carbono. El carbono tiene número de oxidación positivo más 2 y más 4. Entonces, ¿cómo son sus números de oxidación? ¿Serán par o serán impares? Son par. Son pares. Entonces, cuando yo tengo números de oxidación par, el elemento carbono tiene números de oxidación par, yo voy a anotar aquí al hidrógeno un subíndice 2. Ahora, ¿con cuál de los dos números de oxidación de aquí trabajo? ¿Con el más 2 o con el más 4? ¿Con cuál quieren trabajar? Con el más 4, profe. Ya vamos a hacer con el mayor, entonces. Dice más 4. Entonces, esta es la operación que voy a hacer. A este 4 le voy a sumar la cantidad de hidrógenos que hay. 4 más 2. ¿Cuánto es 4 más 2? 6. 6. Ahora, la mitad de 6 es 3. Esa mitad, 3, tengo que anotar como subíndice para el oxígeno. Entonces, 4 más 2, 6. La mitad, 3, anoto al oxígeno como subíndice. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Sí, se entiende, profe. Ahora, voy a dar su nombre. Como está trabajando con más 4 en la tablita, si yo sigo en línea recta en la tablita que les he dado, dice que cuando trabaja con más 4 el carbono, su nombre termina en ico. Y empiezo para dar nombre. Ácido. Ácido. Como es el carbono terminado en ico, va a ser ácido carbónico. Ácido carbónico. Entonces, solamente vamos a trabajar nosotros con la nomenclatura tradicional. Solamente un nombrecito. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a hacer otro ejemplo con otro no metal. Díctenme otro no metal.
Cloro. Cloro. Entonces, anoto. Primero el hidrógeno, luego el no metal y al último el oxígeno. Ese es el orden. Ahora, el cloro tiene números de oxidación +1, +3, +5 y +7. Como sus números de oxidación, nos fijamos, son impares, entonces tiene que mantenerse el hidrógeno con subíndice 1. Se mantiene así tal como está. Ahora, ¿con cuál trabajamos? ¿Con cuál de estos trabajamos, de esos 4? Con el +3. Ya, vamos a hacer con el +3. Entonces, +3. Entonces, a este +3 le voy a sumar la cantidad de hidrógenos que hay. Aquí tiene subíndice 1. Entonces, 3 más 1, 4. La mitad de 4 llega a ser 2. Y ese 2 anoto como subíndice al oxígeno. Entonces, 3 más 1, 4. La mitad de 4, 2, viene aquí como subíndice al oxígeno y ya tengo escrita mi fórmula. Para dar nombre, me fijo, entonces, en la tablita me dice que cuando trabaja con +3, arribita dice que su nombre termina en oso. Entonces, su nombre va a ser ácido cloroso. Ácido cloroso. ¿Se entiende? Sí, profe. Los demás. Sí, profe, sí se entiende. Ya, hacemos un ejemplo más entonces. Ejemplo número 3. Un no metal cualquiera, díctenme. Con cualquiera, a ver, ¿con cuál hacemos? Nitrógeno. Con el nitrógeno. Entonces, coloco sus números primero, los símbolos. Hidrógeno, el no metal nitrógeno y el oxígeno. Ahora, sus números de oxidación del nitrógeno. Sus números de oxidación del nitrógeno tiene +1, +3, +5, +2 y +4. Pero siempre va a trabajar con +3 y con +5. Con cualquiera de ellos, de esos dos. ¿Ya? Con los otros números de oxidación son casos especiales. Ahora, ¿con cuál de estos dos trabajamos? +5. Con el mayor +5. Como estoy trabajando con un número de oxidación impar, aquí el hidrógeno se mantiene con 1 y empiezo a hacer la suma. 5 más 1, 6. La mitad de 6, 3, anoto aquí al oxígeno. Y ya tengo escrita mi fórmula. Ahora, para dar su nombre, me fijo en la tablita que me dice que cuando trabaja con el mayor va a terminar en ico. Entonces, su nombre va a ser ácido nítrico. Ácido nítrico, terminado en ico. ¿Se entiende, no es cierto? Hacemos un ejemplo más y luego les voy a explicar lo de la tabla, cómo tienen que hacer la otra tarea. Entonces, ejemplo número 4. Vamos a trabajar ahora con el azufre. Hidrógeno, azufre y oxígeno.
Sus números de oxidación del azufre son, números de oxidación del azufre. Azufre tiene más 2, más 4 y más 6. Vamos a hacer con el mínimo, que es más 2. Voy a trabajar con más 2. Entonces, como este es un número de oxidación par, yo tengo que anotar un 2 aquí al hidrógeno. Y empiezo a hacer la suma. 2 más 2, 4. La mitad de 4, 2. Y eso anoto aquí al oxígeno. Y ya tengo escrita mi fórmula. Ahora, para dar nombre me dice que cuando trabaja con más 2, primero se escribe la palabra hipo, luego termina en oso. Entonces, hipooso. Aquí al medio viene el nombre del no metal. Voy a escribir su nombre. Ácido, me dice hipo primero, hipo, seguido del nombre del no metal, terminado en oso, hipoyodoso. Hipoyodoso. Entonces, ahí ya tengo escrito su nombre en la nomenclatura tradicional. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, Sí, profe, profe. Sí, pero profe. se equivocó. Ya, muy bien. Entonces, esta es la fórmula directa de los ácidos. Ahora voy a compartir lo que es el tema y cómo tienen que hacer la tarea. Por si acaso esto se está grabando y lo voy a subir a YouTube y luego se los envío en la clase. Esta es la tablita que nosotros tenemos que hacer. ¿Ya? Fíjense, aquí en el nitrógeno hay un error en la cartilla. Aquí no se entiende qué numerito es. Esto lo vamos a hacer como ejemplo, ¿ya? Esto vamos a hacer de ejemplo. Vamos a suponer que aquí en este ejercicio, ¿ya? En este ejercicio, aquí está como un 2, está trabajando, como si fuera un 2. Voy a agrandar esto un poquito más. Fíjense, es un 2, sino que al hacer la cartilla lo han colocado un guión ahí. Ya lo vamos a reemplazar, entonces lo vamos a anotar nosotros lo que corresponde. Aquí vamos a anotar que es un 2. Ahí. Ya. Entonces, para yo dar el nombre a este ejercicio, que solamente voy a hacer la nomenclatura tradicional, yo tengo que saber con cuánto está trabajando el nitrógeno. Tengo que saber eso, con cuánto está trabajando el nitrógeno. Voy a desactivar mi cámara que lo vuelve a leer. Ya. Entonces, para eso, coloco yo el número de oxidación con cuánto trabaja el oxígeno. ¿Con cuánto trabaja el oxígeno? Sabemos, ¿con cuánto? ¿Cuál es su número de oxidación del oxígeno? 2. Menos 2. Menos 2. Voy a anotar eso aquí. Menos 2. Ahora, yo quiero saber con cuánto trabaja el nitrógeno para poder dar su nombre. Entonces hago la siguiente operación. Multiplico este subíndice 2 que tiene por el número de oxidación del oxígeno. 2 por 2, 4. ¿Ya? Entonces estoy multiplicando con este de aquí. Estoy multiplicando, voy a multiplicar. 2 por 2, 4. Ahora, a ese 4 yo le tengo que restar la cantidad de hidrógenos que hay. ¿Ya? Entonces, a este 4, aquí lo voy a traer, le voy a restar lo que hay aquí, menos. 2 por 2, 4.
menos un hidrógeno que hay aquí. 4 menos 1. 4 menos 1. 3. 3. Entonces me dice que el nitrógeno está trabajando con más 3. Eso voy a anotar ahí. 2 por 2, 4. Menos un hidrógeno, 3. Y eso anoto arriba su número de oxidación. Entonces, como el nitrógeno está trabajando con más 3 y es el menor, entonces yo sé que su nombre tiene que terminar en oso. Y escribo su nombre en la nomenclatura tradicional. Ácido nitroso. Ácido nitroso. Y ya tengo escrito su nombre. Ahora, a modo de ayuda, vamos a sacar solamente su número de oxidación del azufre. Anoto con cuánto está trabajando el oxígeno. Menos 2. Entonces, multiplico 3 por 2, 6. Le voy a restar la cantidad de hidrógenos que hay. 3 por 2, 6. Menos, perdón, sí, 3 por 2, 6. Menos 2 hidrógenos, ¿cuánto va a ser? 4. 4. Entonces me dice que el azufre está trabajando con más 4. Entonces su nombre, si yo me fijo en la tablita, dice que tiene que terminar en oso. Ya tengo y escribo aquí el nombre del no metal. Si hacemos aquí del boro, lo mismo. 2 por 2, 4. Le resto un hidrógeno, va a ser 3. Y anoto aquí arribita y me fijo en la tablita cómo va su nombre para poder escribir la nomenclatura tradicional. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, entonces de esa manera es como tienen que realizar su práctico. ¿Ya? Voy a dejar de grabar.